esas cifras de horror que ya las anticipábamos, 10 mujeres han muerto solo en el mes de septiembre. Hay una violencia que está escalando a nivel de los hogares y vamos a conversar de inmediato con Shelly Cabrera. Ella es promotora de los derechos de la mujer y también disidencias de Manuela Ramos. ¿Cómo está, señora Cabrera? Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Shelly, cuéntenos, ¿qué han identificado a nivel de este mapa de violencia? Porque estamos centrándonos en el mes de septiembre por ser una cifra muy potente, 10 mujeres asesinadas, pero tenemos más a nivel nacional y en lo que va del año. Sí, a lo que va del año son 102 mujeres asesinadas, víctimas de feminicidio, y el promedio mensual se está sosteniendo por encima de las 10 víctimas por mes. Entonces, este es un factor muy preocupante, dado que la violencia en sí no solo son los feminicidios, hay violencia anterior a esta que va escalando. Entonces tenemos que ver que este es un resultado que nos muestra el estado del país actualmente en lo que es machismo y en lo que es violencia basada en género, que como digo es un factor escalante, empieza de a poco y el factor detonante terminan siendo los feminicidios que estamos viendo hoy en día. Pero ¿por qué, a pesar de los esfuerzos que se hacen a nivel de diversos gobiernos, las gestiones que se intensifican a nivel de brigadas, de presupuesto, de centros de emergencia mujer, tenemos todavía cifras tan impactantes? Existe un problema que es que nos centramos bastante en lo que pasa después de la agresión, en cómo atender a las víctimas una vez estas ya han sido agredidas, ya sea, como digo, desde violencias anteriores, violencias más suaves, por decirlo de alguna manera, hasta cómo se condena al feminicida una vez se comete este crimen. Sin embargo, no se están haciendo los esfuerzos suficientes en lo que son temas de prevención, educación con enfoque de género, que va a promover que los niños, niñas, adolescentes crezcan con la idea de que en sí somos iguales, hombres y mujeres tienen derechos que son iguales y que sus roles en la sociedad también deben ser con este factor de igualdad. Entonces hablamos de políticas de Estado, ¿verdad? Porque si hablamos, por ejemplo, de temas educativos en formación de género, estamos hablando de políticas que no se aterrizan desde el primer nivel de atención. Exactamente. Entonces, lo que se tiene que hacer es una atención global. Se tiene que trabajar desde la prevención y, como digo, con educación sexual integral y con educación en enfoque de género, desde los niveles más bajos de educación, desde primaria, secundaria. Y también sí está bien que se consiga justicia, pero también hay que ver cuánto demora esta en conseguirse. Muchos casos de feminicidios están siendo muy retrasados por falta de recursos o en el caso de la digitalización los procesos judiciales también han sido acortados, han sido muchas veces relegados, entonces no se está obteniendo esta idea de justicia. Pero ¿por qué no hay esta interconexión tan deseada? Siempre hay vacíos a nivel de justicia. Si la policía actuó de manera idónea, luego vemos de un proceso a nivel judicial que se extiende muchísimo y donde la justicia nunca llega. Y si ocurre lo contrario, si el policía no atendió, ¿no?, de manera oportuna este caso, vemos que se quiebra desde el proceso de la denuncia, ya no avanza un proceso de identificación del agresor, o peor aún, de atención ante una amenaza latente. ¿Por qué tenemos que seguir hablando de este divorcio entre las instituciones? Porque es un reflejo de lo que estamos viviendo como país. Tristemente, a nivel social hemos normalizado estas conductas de violencia. Entonces, escuchar una noticia de feminicidio en la televisión no se convierte en algo que nos perturba como lo era en los primeros aspectos. Entonces, en este caso, estamos tan normalizados que ya no hay la misma presión en los aparatos judiciales, pero tiene que existir esto. Estamos viendo que con el registro que está llevando Manuela Ramos, las víctimas, el promedio oscila entre los 30 años. Sus victimarios son sus parejas, exparejas o personas que quisieron tener alguna relación con estas mujeres. Entonces, esto también es un reflejo de cómo estamos llevando las cosas en sociedad. ¿Qué ideas se está llevando a la gente de cómo es una pareja, cómo se está interpretando esto? Y esto, de acá es donde nace todo lo demás que tenemos que ver, que son tanto los factores judiciales, cómo actúa la policía. Porque tristemente la mayoría de estas veces tenemos que actuar mediante la presión social, porque sobre todo ahora en pandemia se han atrasado esta llegada a justicia de las víctimas. ¿Por qué? Porque los procesos se han dilatado, ¿a eso nos referimos, o el proceso inicial de denuncia no se ha concretado? Existen varios factores.
Uno de ellos es que muchas veces, al menos en los factores previos de violencia, la víctima se rehúsa a denunciar o tiene miedo a hacerlo. Cuando ya se llega al feminicidio, pues se tiene que seguir el proceso judicial correspondiente, pero ahora con lo de la pandemia hay una brecha digital muy grande y no todas las personas, no todas las víctimas o familias de las víctimas tienen los recursos para acceder a un celular, a una computadora o algo que les haga ser parte de las audiencias que se están llevando a nivel virtual en los procesos judiciales. Ahora también se tiene nuevamente que ver todo el aspecto de esto. No solo estamos buscando el castigo o el pago del agresor, sino también tenemos que ver la prevención para que no existan más agresiones, donde nos tenemos que centrar en el factor de prevención, cómo eliminamos estas conductas violentas. Muy bien, Shelly, solamente para tener más información, si estamos en lo correcto, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, ¿están alineados en cuestión a data o qué encuentra Manuela Ramos respecto al seguimiento de casos mensuales? El problema con esto es que a veces no se actualizan mensualmente con la rapidez que se buscaría los organismos nacionales. Entonces, es por eso que Manuela Ramos busca un seguimiento propio en lo que vamos de los datos recogidos que nosotros estamos dando. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha dado cifras actualmente de enero a junio de 2021, dando las cifras de casos de feminicidios reportados, casos de violencia sexual, violencia física, que también han sido reportados por los centros de emergencia mujer. Sin embargo, estos informes se están dando de manera semestral, entonces necesitamos también considerar que esto es algo constante. Entonces, por eso en Manuela es que hacemos los recuentos mensuales de cuántas víctimas están ocurriendo en el mes pasado. En el caso de septiembre son 10, pero cada mes varía y cada mes vemos que son familias destruidas, que son mujeres que han tenido toda una vida por delante, que tenían quizás hijos, hijas, y que no están siendo, no se está previniendo esta clase de violencia. En el 2019 tuvimos 168 víctimas. En 2020, 138, lo cual demostró que la pandemia y que el estar en casa no ayuda a prevenir esto, porque muchas veces cuando estás en casa estás en compañía de tu agresor. Exacto. Entonces, y la cuarentena... Claro, y los mecanismos de denuncia también se vuelven un tanto inútiles cuando volvemos a este factor tan primario que es la dependencia económica, por ejemplo, ¿no? Que hace que muchas mujeres, por ejemplo, no denuncien y sobre todo en esta época de pandemia que o han perdido sus trabajos o han tenido que hacer ese sacrificio para cuidar a los menores. Shelly, te agradecemos muchísimo. Gracias por ayudarnos a ver de manera más clara este panorama, pero no quisiéramos quedarnos en diagnósticos, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando a modo de diagnóstico de qué es lo que tenemos a nivel de cifras con una dureza y no mirando que son vidas que estamos perdiendo, niños que se quedan en orfandad y sobre todo lo importante, no aterrizar tanto el delito, sino prevenirlo. Así que te agradecemos muchísimo por esa participación. A ustedes por la invitación. Muchas Muy gracias. buenos días. Shelly Cabrera de Manuela Ramos.